Saludos, buenos días. ¿Alguna duda, consulta, pregunta sobre el gnosticismo? Simbología también es muy interesante de tocar. La historia de la humanidad, el significado de los conceptos, lo que son los conceptos espirituales como fenómenos naturales, que quizá es lo que más nos falta en este momento, entender cómo la conciencia es un fenómeno. Y así podríamos entenderla, medirla y todo lo demás. Y pues claro, eso abre automáticamente la opción de la existencia de una primer conciencia. Ayer participé supuestamente en un debate con unos filósofos, que digo supuesto debate porque si caes en sesgos cognitivos, en falacias, pues no estás en un debate. Y planteé el tema de la conciencia de las plantas. Y fue como que les hubiera echado un balde de agua fría porque lo único que podían pensar sobre la conciencia era su relación con el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas no son conscientes de su existencia, no tienen voluntad de seguir existiendo, no tienen preferencias, las raíces crecen de forma supersimétrica sin importar las condiciones del terreno, las plantas no se alejan de lo que le hace daño, no se comunican entre ellas con señales químicas, no le avisan a otras plantas que hay peligro. Lo más simpático quizás de la conciencia de las plantas es que no es una conciencia individual, son conciencias colectivas. Y la personalización de esas conciencias es lo que terminamos nosotros llamando elementales. El espíritu del bosque, el espíritu del río, el espíritu de la montaña. Es el mancomunado de conciencias vegetales y minerales que conforman un medio. Son la personalización. Así como nosotros mismos somos la personalización del lado luminoso del alma, donde la comunicación, el entendimiento y la vinculación se combinan para generar lo que llamamos intelecto. Y pues básicamente eso somos un consecuente intelectual del alma, como también hay un consecuente del instinto, que sería la sombra de la que te hablan, y que es, claro, una pésima idea querer tener contacto con eso. Saludos, buenos días, gente. ¿Alguna duda, consulta sobre el gnosticismo, sobre lo espiritual, el significado de los arquetipos, símbolos? Los símbolos son el idioma de los gnósticos. Ahí es donde nos dejaron guardado todo el conocimiento. Lo único que hay que hacer es ver los símbolos en tres dimensiones y en movimiento. Es lo mismo con los agroglifos. Los agroglifos también hay que verlos en tres dimensiones y en movimiento. La mayoría simbolizan dinámicas electromagnéticas para que podamos diseñar motores electromagnéticos. La mayoría son para que dejemos de utilizar el combustible fósil. Hay otros que se podría decir que son el dibujo de un ángel. La estructura del toroidal de una frecuencia específica de la voluntad. Y hay otros que son mensajes ideomatemáticos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a preguntar, a debatir, a cuestionar? Aquí en este espacio hay libertad. Saludos, saludos, gente.
Hola Tommy, saludos. Muscleup, también te he visto viendo mi contenido. Gracias por estar. Sensei nomás, compañero. Me falta mucho para alcanzar algún tipo de maestría. Solo recorrí el camino y sé de qué se trata. El tema del maestro me resulta interesante porque no veo a ninguno de estos maestros o supuestos guías espirituales mencionar que la misión del maestro es dejar de ser el maestro. En el, en el budismo hay una frase que dice el maestro debe morir. Y eso se refiere a que la búsqueda del maestro es dejar de ser el maestro porque sus discípulos alcanzaron su nivel y a través de sus propias particularidades, a través de sus propios dones, van a poder desarrollar el arte un poquito más allá. Y la idea del maestro es volverse discípulo en algún momento. Y esto se ve reflejado en la historia de Buda, cuando él abandona el tema del ascetismo, cuando se da cuenta que el camino del extremo sufrimiento no lleva a ningún lado, lo que descarta por supuesto a Gurdjieff inmediatamente. Él se encuentra con el maestro Krishnamurti, el que dijo cosas tan sensacionales como que la inteligencia es la única cosa que todos se encuentran tener en la medida justa. Y Buda le pide ser su discípulo y Krishnamurti le dice que tiene una sola condición. ¿Cuál? Pues que cuando tú seas maestro me permitas ser tu discípulo. Ese es el tipo de enfoque que tiene un verdadero maestro. Los que crean veneración alrededor de sí mismos es muy lejos que estén cerca de la luz, como el venerable maestro Samael y todos los que le siguen. Muy bueno el contenido, asimilo mucho su información, que me alegra que te sea útil. Hago un, hago un gran esfuerzo por tratar de que lo que les entrego sea algo de lo que nadie esté hablando, o corregir lo que la mayoría piensa. Por ahí alguna vez Mark Twain, un escritor muy genial, dijo, si te hallas defendiendo lo que defiende la mayoría, ten por seguro que estás equivocado. Y es muy cierto, nos plantan encima discursos hegemónicos que manipulan la moralidad de las masas. Ahora mismo lo estamos viviendo con los lobbies. En la construcción los maestros siempre sabemos que vamos aprendiendo en el camino, como la tierra plana. Claro, por ahí subí un meme que dice eso, que los samaelianos son los planistas de la Noxis. Algo que me parece interesante sobre el tema de los maestros es el- la gran distancia que hay entre el maestro occidental o el arquetipo que nos han presentado y el maestro de Asia. El maestro que tenemos nosotros proviene de las películas. Jesús de Nazaret, las películas de Buda, y son maestros pacíficos que no se meten con nadie, que están en su propia ola. Pero si ves a los maestros en Asia, son burlescos, son infantiles, sacan lo peor que tiene adentro su discípulo, pero también encuentran su potencial de esa forma. Le enseñan a tener templanza, a tener autocontrol, a lograr disciplina. Siempre me ha llamado la atención ese detalle de los maestros de las artes marciales, que, que son rígidos, son severos y, y tiene una lógica muy simpática. Si tú fueses a la universidad y quisieras ser el mejor de tu carrera, no vas a elegir al profesor más simpático, al que le cae bien a todos.
el que pasa toda la clase charlando con los alumnos. Vas a querer al profesor, al que todos odian, al desgraciado más desgraciado, al Ramsey. A ese quieres de maestro, al Gordon Ramsay, sabiendo cómo es, pero sabes que es el que va a sacar tu potencial a relucir. Simpáticamente yo tengo el mismo arquetipo de personalidad del de Gordon Ramsay, que es comandante, somos personas muy rígidas. Y ahí pues mi juego es luchar porque la rectitud no se vuelva severidad. Ahora, con el tema de la Tierra plana, ahora mismo estoy viendo un anime que llegó hace poco al Netflix, que se llama Tierra, Sangre, Conocimiento sobre el movimiento de la Tierra. Y está súper interesante el anime. Por lo menos para los que nos gusta la ciencia, porque no tiene nada de peleas, es puro diálogo. Pero básicamente te cuentan los problemas por los que pasaron las personas que descubrieron el heliocentrismo en tiempos en donde la iglesia tenía tanto poder que no se podía desafiar el geocentrismo porque era parte de la base de todo lo que la iglesia defendía, la Tierra como el centro del universo. Y llegué a una parte en donde Venus entrega la prueba máxima de que la Tierra gira alrededor del Sol, porque hay un momento, como está girando entre la Tierra y el Sol, la mayoría de las veces Venus no se ve completo, se ve con sombra. Y eso sería perfecto para la teoría del geocentrismo. Pero hay un par de días al año en donde Venus se ve completo, porque está del otro lado del Sol. Y eso significa que está la Tierra y Venus girando alrededor del Sol. El señor Calceto pregunta qué sería un luminado. Eh, yo prefiero el concepto luminado en vez de iluminado, porque iluminado habla de estar recibiendo una luz externa. Yo salgo a la calle de noche y soy iluminado por las luces de la calle. El proceso para llegar a ser nada menos que todo un ser humano, que sería lo que, por ejemplo, en el cuento en el relato de Buda habla de que venció a las 7 hijas de Mara. Las 7 hijas de Mara representan a la oscuridad principal de cada uno de los niveles de la conciencia. Entonces, el que busca la iluminación, lo que busca es funcionar por el lado radiante de cada uno de los niveles de la conciencia. Básicamente, la búsqueda es dejar de usar la oscuridad como herramienta. Y eso es muy simpático porque hoy en día los pseudo espirituales, los pseudo despiertos, están en eso porque buscan algo para sí mismos. Quieren ganar algo con la espiritualidad. Y la verdad es que la espiritualidad no es para ganar nada, es para perder. A través de la espiritualidad pierdes todo lo que te sobra, toda la oscuridad que es propia de este nivel. Hay que entender que la entropía es parte, es un fenómeno que es parte de toda la manifestación. Entonces, las sustancias decaen, y cuando la sustancia de la cuarta densidad llegó a nuestra tercera densidad, tomó parte del campo de Higgs por un tema de equivalencias, tomó plasma magnético que se juntó con el plasma radiante y generan un sistema autosostenido que fue una partícula y después se organizan y generan átomos hasta llegar a la escala en la que nosotros estamos. Entonces, hay un tema de que la luz que migra a estos niveles para poder existir aquí, tiene que tomar un poco de la oscuridad de la sustancia de este nivel. Y en eso estamos, tratando de depurar esa oscuridad para que haya más luz en este mismo nivel. Irene comenta, la I también significa sin algo, in.
No, el in es como o dentro o recibir. Por ejemplo, partir, impartir. Es como un nivel que está por fuera de lo que de lo que estás trabajando. Por eso no me gusta el concepto de iluminación, porque es muy cercano al tema de la luz de Lucifer. Lucifer lleva la antorcha de la libertad, supuestamente, y esa antorcha ilumina. Así que supuestamente un iluminado estaría recibiendo esa luz. Por eso no me gusta, porque tiene ese toquecito que acerca a la adoración a Lucifer y que es justamente lo que el satanismo quiere. O sea, una palabra personal. Diría que es una corrección, más que una palabra personal. El concepto que se maneja normalmente es iluminado, y yo que lo logré, puedo decir que el tema no es recibir una luz externa, sino el volverse luz uno mismo. Entonces tú eres una luminaria. Las luces de los focos de la calle son luminarias, son fuentes de luz. Y el que recibe esa luz es iluminado. Si la oscuridad es mala, ¿por qué descansamos mejor a oscuras? El, la oscuridad no es que sea mala. El tema con la oscuridad es que cuando sobrepasa el porcentaje que le corresponde, comienza a haber caos, comienza a haber desorden, y eso lleva a que la vida desaparezca. Si bien la luz es sustancia y la oscuridad es lo que individualiza la sustancia, la conciencia justamente surge desde ese latido que genera la interacción de lo radiante y lo magnético. Entonces la conciencia existe gracias a la luz y a la oscuridad. Pero la oscuridad no puede ser más de un tercio. Cuando sobrepasa el tercio, empieza a haber destrucción. Ejemplo, buchu, y definir buchu como algo que irradia alegría, penas lo es. Ejemplo. No entendí mucho eso. ¿Por qué pierden los derechos de hacerte mal? Porque es riquito de noche. Bueno, yo diría que tiene que ver con los ciclos circadianos, el tema de dormir de noche. Entonces Jesús era un luminado y no un iluminado. Lamento meterme de nuevo en este tema, pero la realidad es que Jesús fue un rabino sionista guerrillero. Él apoyaba la idea de echar a los romanos por la fuerza. Hizo de todo. Envenenó pozos, quemó cosechas, decapitó caballos, acorraló cuadrillas de soldados romanos y murió como a los 70 cuando lo atraparon en una cueva. Y esta información venía en unos documentos que estaban enterrados junto con un papa. Pero actualmente dicen que ese documento hablaba sobre los poderes que tiene el ser humano, los poderes divinos que tiene el ser humano. Pero realmente tenía que ver con eso, Da Vinci lo sabía. Hay un fresco de Da Vinci que es como un dibujo al carboncillo en una pared blanca, en donde se ven los pies de un crucificado, dos mujeres llorándolo, y en la esquina derecha inferior se ve un hombre de perfil que tiene el ojo con forma de pez y una lágrima. Ese dibujo de Da Vinci indica que él sabía de qué se trataba el cuento, de qué es lo que pasó. Y lo que pasó fue que a Jesús le avisaron que lo querían matar de forma ejemplificadora y se escapó a la India, a Cachemira, donde había estudiado, cuando lo mandaron en su adolescencia porque se metía en problemas debatiendo con los rabinos, porque él decía que defendía la idea de que el pueblo elegido no puede ser esclavo de nadie, por lo que no podían estar bajo el comando de los romanos, así que técnicamente hablando siempre le ganaba debatiendo a los rabinos, y eso causaba controversia. Y al que atraparon fue a Judas. A Judas le pasó todo lo que cuentan que le pasó a Jesús, y días después alguien reconoce a Jesús en Cachemira y le dice, oye, dejaste que mataran a un amigo tuyo y lo iban a apedrear. Y ahí salió él con el cuento de que no sacan nada con tratar de matarlo porque él puede resucitar. Y ese mito le dio más poder
a su movimiento y eso le dio más adherentes al punto de que llegaron a quemar Roma y para evitar que le pasara eso mismo a Constantinopla se declaró al cristianismo como la religión de Roma. Y al tomar el mando del cristianismo tomaron al rebelde Jesús que era como el Che Guevara y lo empezaron a transformar hasta volverlo en Gandhi. Y surge esta frase que dice que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, que es otra de las tantas contradicciones de la supuesta sabiduría de Jesús contra la sabiduría de todos los sabios del resto del mundo, en donde, por ejemplo, Confucio dice, no puedes intentar cazar dos conejos. Lao Tse decía, nadie puede servir a dos señores, etcétera, etcétera. Ningún sabio dijo alguna vez que se podía servir a un rey y a Dios al mismo tiempo. También está el tema del perdón. Los sabios hablaban de no crear apegos, para no, y el no tener apegos lleva a no generar rencores. Si no hay rencor, no hay nada que perdonar. El perdón, si ya el rencor nace de la vanidad del ego, el perdón es lo mismo. También es una vanidad del ego. El verdadero sabio fue Emanuel Sananda, Zoroastro, el fundador del mazdeísmo. Los cantos de Zoroastro, si estudias el mazdeísmo te das cuenta de que de allí viene el tema de Dios y el diablo, los ángeles y los demonios, el cielo y el infierno, y todos esos temas, porque eso no es parte de la cosmogonía judía. El Kabbalah no te habla de cielos o infiernos, te habla de esferas. No te habla de Dios y demonios, te habla de entidades que son partes de la naturaleza. En el Kabbalah los demonios y los ángeles son prácticamente lo mismo. Bueno, el Kabbalah está lleno de programación satanista también. Basado el Jesús estratega militar. Fue muy rudo Jesús como guerrillero. Hay un libro que solo he visto que está en inglés que se llama algo así como Jesucristo, el invento de los romanos. Y ahí te cuentan toda la información y la evidencia que se ha logrado recopilar sobre eso. Tenemos un gran problema entre el tema de Jesús y Jesucristo, porque mal que mal, Jesús es el arquetipo de lo que es un verdadero ser humano. Así que como símbolo yo digo que sí, lo utilicemos. Pero deberíamos ser conscientes que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Hablemos del Jesús relacionado con un Dios o con un humano. Suele pasar que se le ve a Jesús como guerrillero, luego se pasa esa idea cuando se aprende de él. Mm, Como digo, gran parte de las enseñanzas de Jesús son altamente cuestionables. Está el tema del perdón que no debería existir porque el sabio no genera apegos. Está el tema del Hijo de Dios cuando supuestamente vino a explicarnos que todos somos hijos de Dios, no solo los seres humanos, sino que todos los seres que tienen espíritu, y eso es todos. Eh, la Biblia, bueno, el tema de la religión, si te pones a estudiar la religión y empiezas a retroceder en el tiempo, empiezas a notar todos los cambios que han habido. Un tema interesante me parece el momento en el que surge cuando imprimen la primera Biblia, la Biblia del Rey George, que fue básicamente pasar la Biblia del italiano al inglés. Y hay un concepto que desapareció de la Biblia en esa traducción, que era il separatio, lo separado. En, en esa versión de la Biblia hablaba de que había algo que era superior a Dios y al diablo, y que era el orden que le permitía al Dios y al diablo existir al mismo tiempo. Y ese detalle era demasiado científico, porque básicamente ese precepto te está diciendo que toda onda necesita un medio por el cual propagarse.
sea lo magnético o lo radiante, tiene que haber un medio afín a las dos sustancias para que puedan existir al mismo tiempo. Eso significa que hay un principio creativo que es superior a Dios, un principio creativo que le dio origen a Dios. Y eso contradecía demasiado el teísmo, así que tuvieron que eliminarlo. ¿Quiere decir que Jesús existió o que realmente existió fue la energía crística? Lo que trato de explicarles es que Roma, para poder salvarse de ser destruida por esta horda de terroristas, que quizás le llamaríamos en ese tiempo, adoptaron el cristianismo como religión y lo manipularon y lo cambiaron, de forma de que ellos pudieran controlar el discurso que era el cristianismo y dejara de ser la idea de echar a los romanos para pasar a apoyar a los romanos por ser cristianos. Entonces, la sabiduría de Jesús existe, sí, pero no viene de él y no es tal cual como la estamos recibiendo nosotros. Originalmente, esa sabiduría tiene que ver con otras cosas y no con lo que nos están diciendo ahora. Jesús también tiene el tema del sol invicto, que tiene que ver con las cosechas. El 21 de diciembre se produce el equinoccio y desde ese día hasta el 24, durante 3 días, las plantas del mundo reciben el aviso de que deben dar fruto. Y como es el tiempo de las cosechas, hay abundancia, y como hay abundancia, se hacen fiestas para celebrar la abundancia. Y por eso estaban las fiestas de Dionisio, las fiestas del dios Baco, y muchas supuestamente fiestas paganas de adoración al sol, que no es adoración al sol, es gratitud por el conocimiento de saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, por guiarse por los ciclos circadianos, por guiarse con el orden divino. El tema de la energía crística. Yo no hablaría de una energía crística, yo hablaría de una frecuencia crística. Hablaría de una combinación de frecuencias de la voluntad que se entienden como el Cristo, que sería una Trinidad. Todo es una Trinidad. Entonces tiene que ver con la divinidad de lo masculino, la divinidad de lo femenino y la divinidad de lo neutro. Serían tres cualidades que podemos tener para ser Cristos. La primera, la masculina, sería la disciplina, la femenina es la misericordia y la neutra es el servicio incondicional hacia la vida, el autosacrificio. Y que si te fijas, todos los maestros de todos los tiempos han tenido estas tres cosas: disciplina, misericordia y autosacrificio, que también es cualidad de los santos. En Gnosis a eso le llaman la llama trina, la luz del tercer, cuarto y quinto chakra, rojo, verde, azul, RGB, como en la primera configuración que tuvimos de colores para las pantallas en la informática. ¿Por qué? Porque es parte del orden divino. Bueno, hoy en día se usa a Jesús para referirse a un Dios y pues bueno, nunca escuché de guerrilleros. Ese es un gran problema del cristianismo moderno, que no es cristianismo. En este momento tenemos un jesuismo, un movimiento religioso de adoración a Jesús y no una búsqueda de ser Cristo como él enseñó. Dentro de lo que supuestamente enseñó hay una frase que dice: el que siga mi camino podrá lograr mis mismos prodigios. ¿Cuál es el prodigio de Jesús? El pensar como sabio, actuar como sabio, el sentir como sabio. Así es la vida, reivindican a los mercenarios y desprecian a los justos. Es muy cierto. Napoleón lo dijo: la historia es una sarta de mentiras acordadas. Pasa mucho que, bueno, al satanismo le encanta la blasfemia, le encanta usar un nombre y ser lo opuesto a eso, como por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues hacen justamente lo opuesto. O la UNICEF, o la ONU, que en vez de detener guerras las permiten, y los cascos azules son los que más eh, denuncias de abuso contra niños tienen. Al satanismo le encanta la blasfemia. El,
Anton LaVey, un ocultista satanista anterior quizás a Crowley, quizás el papá de Crowley, decía, estamos actualmente en una era neosatanista. Todas las religiones son satanismo. Y es cierto, la gran mayoría de las religiones adoran a una deidad a cambio de un premio que te vas a recibir. Eso es lo más satanista que puede haber, servir a una deidad por premios, a cambio de algo. Jesús es un nombre español europeo y el supuesto personaje era hebreo, así que ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es curioso porque la J no existe en el hebreo. Eh, yo lo que entiendo es que Jesús realmente se llamaba Josué ben Josué, que significaría José hijo de José, porque fue el primogénito y era la costumbre. Y el Josué lo cambiaron a Yeshua, que significa directamente hijo de Jehová, por lo que Yeshua sería un apodo. Jesús sería equivalente a Yeshua latinizado, que significa hijo de Jehová. Así que realmente es un apodo y no su nombre. Frecuencia, energía, color, música, olor, o puede que haya sido color. Y la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Pues eso tiene que ver con el latido que les mencionaba. Hay que entender que la conciencia tiene que ver con el toroide. La relación entre la singularidad y su toroide, eh, cuando el toroide completa su ciclo, se produce una sobreescritura de la información, lo que era con lo que es. Y ahí el ser, la singularidad, decide con qué información se queda y con qué no, qué ser, qué reconoce como sí mismo y qué no. Y la velocidad de ese ciclo genera una medida estable que determina la velocidad del tiempo para el observador. Entonces, la frecuencia es la velocidad de repetición del ciclo. Las energías. Las energías son medidas, son cuánta fuerza tiene una magnitud. En el caso de la luz, sería una onda electromagnética, sería una ola que va viajando por el espacio y a medida que acelera, llega a un punto en que se vuelve calor y si sigue acelerando se vuelve luz. Y dentro de la luz está el espectro de los colores. Y claro, la música, el sonido también se comporta de la misma forma. Por nuestro acto de medir las cosas, esto tiene que ver con la constante de Planck. Todo está en aceleración, pero como todo lo está haciendo al mismo tiempo, por cosas de la relatividad no lo notamos. Es como que quisieras medir algo con una regla y eso que estás midiendo está creciendo al mismo tiempo que la regla. Entonces no te podrías dar cuenta que está creciendo, siempre te va a dar la misma medida. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la expansión del universo. Podemos detectar una velocidad de expansión del universo, pero realmente no hay una mayor lejanía entre las cosas. Y eso es porque esa expansión realmente es el latido, es el crecimiento que tienen las cosas sobre sí mismas. Y eso es lo que lleva eventualmente a que pertenezcamos a otra escala, que sería lo que llaman el salto de densidad, el salto de escala, o la ascensión que le llaman. Egipto no se llamaba Egipto, pero decimos así por la interpretación del lenguaje. Sí pasa mucho que el nombre que tiene un lugar no nació en el lugar, sino que alguien más le puso ese nombre. Como por ejemplo Japón, que significa sol naciente, que es un rasgo que tiene que ver con que cuando viajas hacia Japón, llega un momento en que el sol aparece por detrás del monte Fuji, y por eso le pusieron Japón a Japón. O por ejemplo el shintoísmo, que el shintoísmo japonés era la religión que tenían los aborígenes de Japón. Y los japoneses, que eran chinos que llegaron para allá, le pusieron shintoísmo. Los shintoístas no se consideran shintoístas. Pasa mucho eso. El cangurú también tiene eso, que significa yo no sé. Oye, ¿cómo se llama eso? Cangurú. Yo no sé en el idioma de los aborígenes.
No, los satanistas, seamos realistas, son adultos y jóvenes inmaduros que quieren llamar la atención. Ese sería el tercer tipo de satanista, el satanista de la autovalidación. Eh, el camino es uno solo, y ese camino es la coherencia con el gran orden. Así que cualquier otro camino va a ser una forma de satanismo. El- los religiosos están en un satanismo adorativo. Los ateos están en un satanismo negacionista. Los que se llaman a sí mismos satanistas están en un satanismo de autovalidación. Cualquier camino que no sea el verdadero camino es satanismo, es estar en contra del orden. Por eso dice que Satán es el adversario. Dios es el orden. Ser el arquetipo de Satanás es estar en contra del orden de alguna forma. Es ser desfavorable para la vida. Y el egoísmo es lo que principalmente hace, separar. A mí me da que lo personificaron para que no entendiéramos qué era la frecuencia crística. Sí, básicamente se crean ídolos de barro para que el conocimiento se pierda a través de la adoración al ídolo en vez de la práctica de la enseñanza o el entender la enseñanza. Calceto, a mí me parece que sería mejor ponerse a estudiar y trabajar en vez de especular boludeces. Bueno, si quieres evidencia, por ejemplo, de lo que te hablo, puedes tú mismo ir a Google y escribir Jesus Christ Magic Wand, que al español sería ¿Cómo se llama? ya, Hola. Jesucristo Varita Mágica. Y te van a aparecer un montón de relieves en donde aparece un joven de pelo corto, sin barba, vestido de griego, con una varita mágica, reviviendo a Lázaro, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los peces. No vas a ver un rabino hebreo. ¿Por ¿Todo qué? bien? Porque el concepto Cristo proviene de los seguidores de Orfeo que llegaron desde las fronteras de Tartaria, lo que hoy día sería Rumania. Y por eso la palabra Cristo no existe en el hebreo, porque son 5 runas, Q-R-S-T-U, Crustu. Es un concepto tartario, de los celtas. Por eso no es un pez el símbolo de Jesús, es la runa Odal, que representa la divinidad de lo femenino, la misericordia. Creo que el verdadero sabio no es el que piensa en cosas absurdas, sino el que es pragmático, pues no hay mayor pragmatismo que existir en coherencia con el gran orden. Cuando entiendes de geometría sagrada, cuando entiendes de los números maestros, puedes saber dónde van todas las cosas, e incluso saber qué es lo que te falta, y así tener el espectro de todo el conocimiento que involucra un tema. Saber la formatrina de las cosas, saber cómo se expresan en los 7 niveles de la conciencia, saber cómo lo ven desde las 13 perspectivas. Gracias por activarme los dobles. Gracias, Eli. Y, y tú, que eres el sabio de Sion, ¿acaso Estamos yo te escuchando la estoy palabra de Dios juzgando? día con Ah, le día. dice al otro chico. En este live. Oye, me estoy haciendo desayuno por si acaso, por eso todavía no estoy ahí. Ya voy. ¿A cuánto con esa idea? Yo más diría arrogante, duro, Yo te dije si quería lo queso. suficiente como para no pensar que todo es una conspiración y enfocarme en lo real. Perdón por estar basado. Si quieres abrazar a la Matrix, a la colmena de cemento, es tu libertad. Pero los satanistas adoran a Lucifer. ¿No es Lucifer el camino? Eh, Básicamente está la Trinidad de la luz y la Trinidad de la oscuridad. Como les decía en delante, disciplina, misericordia, autosacrificio, sería la Trinidad de la luz. Pero la Trinidad de la oscuridad tiene a la belicosidad con lo masculino, la lujuria con lo femenino y la ambigüedad como lo neutro. Y básicamente el luteranismo es mezclar la belicosidad con la misericordia. Y eso da como resultado el hacer cosas horribles supuestamente por buenas razones. Para las que no Por saben, ejemplo, significa tenemos al capitalismo que se basa en el extremo egoísmo, explota la necesidad de tus hermanos. Y el socialismo supuestamente busca ayudar a los muchos, pero imponiendo las leyes de uno. Eso es tiranía. Básicamente
El socialismo es luferanismo y el capitalismo es satanismo. Oye, chica, vacía. La palabra que mejor define el luferanismo es tiranía. Haremos el amor. Hay tres tipos de seguidores de Lucifer. El que adora a Lucifer, reemplazando a Jehová por Lucifer. Está el que cree que hay que ir por la vida siendo rebelde, que básicamente se dedican a ser trolls. Ellos creen en que hay que ser graciosamente luciférico. Hola, Carito, bien, ¿y tú? Gracias por eso. Y el tercer tipo de luferano sería el que yo considero que es realmente luferano, que es el que tiene su propio plan de cómo deberían ser las cosas. ¿Te comiste el queso? Básicamente la adoración de Lucifer, o para donde nos están llevando, es para que en algún momento lancen el plan de eliminar a los que sobran. Y va a sonar súper buena idea eliminar a los que sobran hasta que te toque ser del grupo de los que sobran. Básicamente lo que plantean en la saga La Purga, eso es luferanismo. Muchas gracias. Gracias por esa rosita, reina. Ya vengo, ya vengo. Toma, Violetita. ¿Está lista? Toma, pruébala. Qué lástima que se me fue el dedo y acepté al coanfitrión. Pruébala. Si no te voy a quitar el queso. Lucifer significa Lucifer. Originalmente el concepto es ésforos, que es un concepto de los griegos, contra tenebris. Y técnicamente hablando solamente se refería a ésforos como la representación del intelecto y a tenebris como la representación del instinto. Ya llegando al tema de lo judeo-cristiano, Lucifer se volvió, ahí entra el tema del arcángel Samael, Algo caliente. ¡Sale, Violeta! ¡No te cruces! que se llamaba Luzbel. Le decían Luzbel Hola, porque al representar la Violeta. divinidad de lo femenino, la misericordia se parecía mucho a Miguel. Gracias, Reconocemos mucho más fácil el amor materno gracias, como luz Franza, la que el amor Jessica, la Vale. paterno que es Hola, mi Vale, disciplina. ¿cómo estás? Gracias a todos por los taps. Chao, amigo. Cuídese. Bendiciones. Minoxis presentó al sendero medio. El sendero izquierdo busca su placer personal todo el tiempo y el sendero derecho busca su crecimiento personal todo el tiempo. Pues los del sendero medio existimos en el ahora, buscando crecer y ayudar a los demás a crecer mientras vamos avanzando. Sí, no entiendo por qué se tiran de coanfitrión para no estar presente. Es raro eso. ¿Alguien que quiera subir a debatir? ¿Alguien se anima? ¿Alguien que tenga el valor que caracteriza a un ser humano? Dalorian dice, el camino así es porque le está sirviendo al orden. Cuando descubres la verdad, lo natural debería ser rendirse ante la verdad y decidir servirla. Y algo muy simpático que pasa con los del sendero medio es que el camino es siempre claro, lo correcto es siempre claro. Así que es como que dejarás de tener que decidir cuál es el camino, porque el camino así es. ¿Por qué una persona iluminada buscaría un debate, medir la fuerza de tus estructuras mentales, ver si aguantan el escrutinio? Y en segunda instancia estaría el tema del principio creativo, el camino de la mínima violencia. Y debatir es el camino de la mínima violencia. Todo lo que sucede, todos los fenómenos de la manifestación requieren un grado de violencia para poder llegar a la verdad. El debate es parte del ego. El ego es una herramienta del bajo ser. Lo mismo el miedo, lo mismo el capricho, tienen su función.
Y la función del ego encima. Si crees tener demasiada, pasas por encima de los demás. Lo sano es tener un ego sano, un ego balanceado, un ego que solo aparece cuando es necesario. Cuando es necesario el ego, cuando te están menoscabando, cuando te hacen menos, cuando no te aprecian. La batalla y el ego actúa siempre. Y no todo es batalla. Tiene que ver con el tema de la dialéctica de Hegel, tesis versus antítesis para que surja una síntesis. Lo nuevo nace desde el conflicto. El señor Mons se afecta por nada, el ego sí. El ego tiene este mecanismo de querer de seguir siendo lo mismo siempre, porque cree que ya está completo, porque cree que ya es perfecto. Entonces el ego te da este ego, o si estuviera funcionando desde el ego, pues buscaría permanecer en mi zona de confort. Pero no, ¿qué estoy haciendo? Estoy en las redes llamándome a mí mismo un iluminado. Lo Pilín atómico, sube a debatir con él, te invita a Arien, a ver si tienes el valor. Sería un buen meme ver eso. Apoyo la idea. Hola, una pregunta. ¿Dónde queda Dios y la religiosidad? Bien, en el sendero medio, sea del vacío entró, pero del otro lado fue salir. Transmutó su naturaleza volviéndose la primera sustancia. Cuando se completa el ciclo, el verbo vuelve al origen y nace la conciencia, nace el primer ser. Y habría que entender que Dios es la forma perfecta del cuarto chakra, que es la voluntad. Dios es voluntad de forma absoluta. Todos los seres compartimos con Él la voluntad de existir. Allí está nuestro poder. Entonces Dios sostiene a la manifestación como un padre por ser todo el volumen de lo que existe y nutre a la manifestación al transmutar al vacío en sustancia, como lo haría una madre. Y eso lo hace eternamente en un acto de amor y autosacrificio, una de las cosas más humanas que existen, eh, religión. Y no necesariamente tiene que ver con adorar a un Dios. El problema que tenemos es el teísmo, no la religión. El concepto de religión no le pertenece al teísmo, le pertenece a la humanidad, el derecho de reunirse porque se defienden las mismas ideas. El credo político es religión, el ir al estadio es religión, ir al cine, votar, todo lo que tú consideres que hay que respetarlo, allí hay religión. La democracia es una ofensa terrible el hacer trampa en las votaciones. Y así sucesivamente. La religión es... Sí, soy Tauro y lo que me caracteriza es la paciencia. Vale, muchas gracias por la información. ¿Y qué es el teísmo? Entiendo. Claro, el teísmo básicamente es la idea de mira desde afuera a la manifestación. Pero el problema de eso es que no se ve, no hay ninguna evidencia de que alguna constante del universo provenga de una fuente que no sea el principio de la mínima violencia. Ya todo es de la forma más eficiente que podría ser. Cuento del demiurgo, porque si supuestamente estamos en una falsa realidad que tiene otras reglas que le sirven al demiurgo, eso significa que hay una realidad original que entonces no puede haber una falsa realidad y menos una realidad más perfecta por encima de eso, porque ya estamos en la máxima perfección posible, aquí y ahora. Todo es perfecto en el ahora. En el pasado nos podemos recriminar, pero en el ahora todos somos perfectamente fieles a lo que somos. Entonces en la moral también hay religión. Claro, claro. La moral tiene mucho que ver con el contexto social en donde creces, según la cultura en donde creces. Coterráneos.
¿Qué sucede cuando sentimos ansiedad o cargamos con culpas por nuestros pecados? La ansiedad que esté cerca intente meterse, busca encontrando una fisura en el alma. Y esa presión hace que el alma se asuste y nos llega esta sensación de miedo, que no viene de un miedo físico, sino que viene del corazón, porque en nuestro espíritu a través del alma nos está diciendo que está pasando algo. Cuando te descubres sintiendo culpa, debería ser la señal para cambiar, para mejorar algo. El error es el maestro. Lo que está bien no necesita cambio. Deberíamos estar cazando el error en nosotros mismos todo el tiempo para poder corregirlo. Y la culpa sirve para eso. La culpa no es para sufrir eternamente. La culpa es para reconocer que, como decía Buda, el sufrimiento es opcional. Airen Maruya nos lanza el mejor argumento quizás, o el argumento más sólido que tiene el satanismo en contra del orden divino, que sería el tema de tiene que ver con el bien y del mal, y eso tiene que ver con la conveniencia del observador. Cuando vemos a una leona cazando una gacela, en principio como seres humanos nos ponemos de parte de la gacela, que no la pillen, que no la pillen. Pero después nos damos cuenta cuando la leona se cansa y queda echada en el piso y llegan sus cachorros muertos de hambre, pues se nos da vuelta la tortilla y pensamos, chuta, los cachorros no tienen que comer. El bien y el mal se vuelven muy relativos. Y pues los animales no disfrutan de la maldad que supuestamente creemos ver. Así que no hay crueldad. Y pues si seguimos el principio de la mínima violencia, nos podemos dar cuenta que los animales que cazan, los animales que comen a otros animales han desarrollado técnicas para matar rápido. La mayoría de los depredadores atacan a la yugular y eh, asesinos, mueren por ser comidos, mueren del paro cardíaco antes de ser comidos. Y ese mecanismo lo desarrolló la naturaleza para evitar sufrimiento innecesario. Eso no lo veo como crueldad. Eso la hace perfecta, no discrimina a nadie. Ciertamente. Del argumento de la cruel naturaleza también se desprende el tema del grande se come el pequeño. Pero la realidad es que nosotros no considerar que ninguno de esos átomos se elimina y que todo vuelve a la madre tierra y que nunca nada deja de ser de la tierra. Y también hay que considerar el tema de que la muerte no existe porque es simplemente una necesidad de la mente que necesita límites para poder definir las cosas. Tú y yo somos pecadores, necesariamente arrepentirnos de nuestras, porque eso serían tus acciones, inevitablemente vas a pasar por encima de otros y esos otros no se van a dejar y eso te va a traer caos a tu vida. Entonces, para tener una vida tranquila y armoniosa, lo mejor es respetar a todos los demás o más bien incluirlos cuando estés elaborando el plan de acción de lo que quieres lograr. Y así no pecas y así vives en paz. Un kilo de pollo, pero está mal vivir de otro. Sí, tienes razón, no disfrutamos el hecho de que un ser haya muerto, disfrutamos el sabor de eso. Normalizando un ciclo que causa dolor. El dolor es inevitable, es una herramienta de la existencia para decirnos qué es lo que nos hace daño, al igual que lo desagradable que nos podría enfermar. Esas son herramientas del primer y segundo nivel de la conciencia, la sobrevivencia y el agrado. La vara con que se mide. Eso es comer del árbol del bien y del mal. Es seguir en el pecado original. No normalizar, pero si eso se escapa de tu poder, no sería lo normal ya de por sí. Si algo es normal de por sí, caería en el tema del naturalismo. Sería natural. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguien que tenga el valor de subir a conversar? Si quieren hacer preguntas, si quieren debatir, si quieren explicaciones, si quieren definiciones.
Yo lo que he notado es que todas las religiones tienen preceptos gnósticos sosteniéndolas desde el principio, pero como que después se va diluyendo según la conveniencia de los que mandan la religión. Desde la gratitud hasta el valor. Y la valentía es el primer rasgo de un ser humano. Por eso salir de la zona de confort requiere valor y es algo muy humano. Y logré después lo que llaman la Kundalini. Así que estoy calificado para hablarles de qué es la conciencia y cómo se logra eso. No, escribí Luminar. Qué fuerte, muchas gracias por entender que cuando, bueno, que tuvimos un primer logos, un primer Kamisama, y ese Kamisama se sumó a Lucifer y decidió actuar. Y el haber perdido lo atribuyó a que el poder que da la adoración se había dividido entre muchos. Los dioses del hinduismo llegaron a ser millones. Los Nefelim fueron millones de seres y todos querían ser adorados como dioses y reyes al mismo tiempo en el clima. Y la radiación se fue hacia la selva del Sahara, volviéndose el desierto del Sahara, que sería la razón de por qué la Esfinge tiene marcas de tanta lluvia, porque antes era una zona selvática. Y también sería la razón de por qué el carbono 14 no sirve mucho en el Sahara, porque la radiación le dio, le dio otra datación a, a las cosas, a los seres vivos que habían en ese lugar. Y después de eso, y así nace el judaísmo, el catolicismo, el islam. Tres religiones que siguen al mismo caído y que todos los días tienen muertes en nombre de ese caído. El Ah, tema del hola. cristianismo, lo expliqué hace un rato, tiene que ver con los romanos queriendo no ser destruidos por los rebeldes. Y básicamente, ¿cómo proteges tu energía para que nadie más lo utilice? Mm, Bien, ese ya sería un pensamiento egoísta, sería parte del compendio de preceptos de los pseudo despiertos del tercer golem, que directos con la fuente. Podemos emanar toda la sustancia luminosa que queramos. ¿Cómo protegerse de la oscuridad? Pues no siendo sabroso para la oscuridad. Siendo una fuente de luz, alejas a la oscuridad. Te vuelves la protección tú mismo. ¿Por qué tercer golem? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Saludé, pero no sé si se me escuchó por el micrófono. A veces no me toma el audio. No, yo tenía el volumen bajo, disculpa. Ah, no pasa nada. Soy más o menos nuevo acá en el TikTok. No pasa nada. Yo ni lo uso, así que generalmente entro para... Porque la gente es divertida acá. A Te mí me vas a gustó llevar- esto de poder hablar con la gente. Me gustaría hacerlo en YouTube, con Meet. Se te va a complicar mucho en YouTube. Primero tendrías que recaudar gente en otras plataformas más nuevas como Kick. No, no, el canal de YouTube es más antiguo que esto. Está bien, Ya pero tengo el para hacer el live. más como plataformas nuevas, según mi experiencia. Yo ya Pero tengo como... mi comunidad. Soy nuevo Ah, acá en el TikTok. no, no, claro. O sea, podés tener tu comunidad todo, pero Mi objetivo no es la cantidad, es la calidad. es lo mismo, podés tener Prefiero calidad. tener prefiero tener a dos humanos escuchándome que tener a 100 monos que no prestan atención. Y pero ahí está el tema, estás en internet. Acá van a ser todos monos hasta que se demuestre lo contrario. Hablando de algo... Ah, ¿qué es eso de los golems? Quiero la definición. Va, golem yo lo Ah, interpreto como una masificación de piedra con forma humana. que básicamente sería un esclavo fabricado, que pueden ser de piedra, madera, Los papelitos, decís vos. lodo. Claro que lleva un papelito en la boca con unas palabras mágicas y las instrucciones que va a seguir el golem. Ah, va, que yo sepa, hicieron uno nada más los judíos Hay y una leyenda, claro, que habla sobre que llegaron bandidos a quemar una comunidad y un rabino creó un golem y le dio la orden de apagar el incendio, porque estaban quemando la ciudad. Frankenstein es muy distinto. Frankenstein es una amalgama de partes humanas, Yo mientras que no un te he golem hablado de es un Frankenstein, te hablé constructo. de la leyenda del golem judío, Claro, no, que pero de hecho aparece en Los Simpsons. Iron habla de Frankenstein y no. Frankenstein es una amalgama de piezas, mientras que el golem es una conformidad de una pieza.
Tipo, en este caso arcilla. Si no... ¿Judío? ¿Qué? No, ¿Era o sea, judío? von Frankenstein era un científico, no sé si checo, me parece, o europeo en sí. Sé que era europeo, pero No, no, no no, veo la relevancia del tema de Frankenstein cuando el tema es entender por qué utilizo la palabra golem. porque Airen preguntó. Y el fanático religioso, el segundo golem sería el ateo materialista nihilista, y el tercer golem sería el actual pseudo despierto del sofismo a la mitad, del egoísmo y todo eso que están vendiendo como espiritualidad hoy en día, que tarde o temprano lleva al tema de adorar a Lucifer. Al primer golem le dijeron que la verdad estaba dentro de su libro sagrado, al segundo golem le dijeron sigue escrita en todas las cosas. Algo así como lo que dice el postulado de la teoría de los tres impactos. Desconozco, compañero. Voy a... Eh, Pero tengo aquí al copilot, veamos qué dice. a ver, dígame. Teoría, Eh, teoría de los tres. la teoría se llama teoría de los tres impactos. Veamos Eh, qué dice. creo La teoría del que triple impacto. gozo de economía, pero no, esta sería como más filosófica. Sí, Que debe ser interesante si es que te tiran otra cosa cuando lo buscas. A mí me pasó ayer con el concepto del biocentrismo, una teoría de Robert Lanza, que me mandó justamente a una tontera filosófica, cuando en realidad es una teoría que habla sobre la singularidad coordinando la entropía de los sistemas. Y no lo mm, logré encontrar. medianamente o tocó el tema, que es Evangelion, ¿Ya? por ejemplo. Eh, que le da una reinterpretación a Los Ángeles. Era Ujú, juntar a toda la gente en una amalgama, en una masa ujú. uniformada con un pensamiento colectivo. Ese era como el propósito del tercer impacto. Ah, me estáis Unificar. hablando de Evangelion. No, no, claro, pero en sí el propósito explicado por Evangelion obviamente es un anime y lo van a llevar a la ficción, pero explicaba más o menos el concepto del tercer impacto, que en base a esta creencia y cómo se diversificó en la idea. Y el tercero sería la unificación de todas las ideas. Mm, Algo parecido como lo que intentó explicar Buda también, digamos, en un cierto aspecto. Yo lo que veo es que crean dualidades, los polos, porque el polo es dos tercios del polo y un tercio del otro. ¿Sos terraplanista? No defiendo la tierra hueca. Tierra hueca. O Ujú, sea, ¿en qué sentido hueca? De no hay... pero no lo es. ¿Y Es qué un es? electroimán rodeado de gas en combustión. Electroimán Claro, rodeado de combustión. claro. Mm, claro, eso se lo conoce como núcleo. Sí, pero bajo la teoría de la tierra sólida hay magma desde la... Que sí se puede interpretar como un recubrimiento alrededor del núcleo sólido que tiene en sí la Tierra. ¿Cómo podría estar General. sólido bajo tanta presión y a esas temperaturas? Exacto. Eso se llama fuerza gravitacional ejercida por el movimiento de Gauss en sí, que es el efecto físico que contienen las partículas para contraerse en base a su propia polaridad o fuerza de retención en base a la proporcionalidad de su propio eje gravitatorio y de rotación como tal. Es algo así como la partícula del centro. Ergo, todo lo que se produce en el centro tiene el mayor ciclo de eje concentrado en fuerza. ¿Me explico? Sí, Sí. sí. Yo concibo esto desde el tema de que la formación de los astros es muy similar a la formación de las geoditas. Entonces, sí o sí queda gas a través de todas partes con la misma fuerza, así que termina quieto. Técnicamente el gas está sujeto a su propia convergencia en partículas. Por ejemplo, eh, el Gauss lo que explica es el efecto que tienen las partículas en base a su campo gravitacional. Pero el gas Sí. contiene lo que se llama escape o salida como tal, que es lo que vos dijiste, pero todo tiene que tener un escape en su eje máximo, como proporcionalmente gracias a esa administración que tiene la gravedad por partes, que es lo que yo te estaba diciendo. O sea, no necesariamente todas las partículas tienden Bueno, bajo a lo ir que hacia estás abajo, diciendo, entonces entonces las se geoditas condensa. deberían tener polos. ¿Las qué? Las geoditas no deberían estar selladas, deberían tener polos si tienes razón. Las
geoditas como tal son concentración. No tener una salida de escape. Al igual que los astros y el espacio. Claro, pero al no tener un escape se condensan y se cristalizan. Por eso se crean cristales dentro de las geoditas. Ajá, y si nuestro planeta era una bola de magma, ¿por qué podría escapar el gas? Porque nosotros tenemos sedimentos que se abren en base a las placas tectónicas que se mueven. O sea, no tenemos una superficie formada en la Tierra, son placas tectónicas como tal. O sea, no solamente tenemos escapes superficiales, sino también subacuáticos. Debajo de las placas tectónicas hay magma. No podemos ir a más allá de dos, según la teoría oficial. Mirá, te lo digo, lo buscamos juntos si querés. El magma no está ni en pedo a 12 kilómetros de la... No, yo lo que dije fue que lo que hemos logrado bajar son 12 kilómetros porque luego están las placas tectónicas que son muy duras. Ajá. Nosotros comprendemos como el vacío del océano, como tal. O sea, ahí lo que vos estás diciendo es la máxima profundidad del océano son 12 kilómetros, las fosas marianas. Es justamente lo que te estoy mencionando. No se sabe, o sea... Y el tema del que deberíamos estar hablando, ¿por qué sería relevante los 12 kilómetros de pelusa de la que te estoy mencionando? Porque literalmente te habla sobre los escapes que tienen en base a la función atmosférica. ¿Cuál es el radio del planeta? ¿Cuántos son esos 12 kilómetros en relación al diámetro del planeta? Tierra. Perdón que puse plata, no planeta. Planeta, ahí está. Como circunferencia, y me dijiste el radio. Sí, no el radio es la mitad de la circunferencia. En la mitad de la circunferencia en su proporcionalidad. Sí, es lo que dije. Que sería SOCA 3 por 2, porque se divide, 12.740. Son 6.000 kilómetros hacia abajo. Y no podemos saber qué es lo que hay más allá de los 600 kilómetros. Se puede perforar. Estoy 98 millones % seguro que se puede. La última vez que... Pero curiosamente esas cordilleras se parecían mucho a cómo se pega la viruta de metal a un imán. ¿Cordilleras? ¿A qué te referís con cordilleras? Cordilleras, sí, cadenas montañosas que lo que pasa hacia nosotros. Argentina. Si estuvieran al revés, serían estalactitas. No, amigo. Con escáneres. ¿Seguro que son con escáneres? Sí, ¿Y no con sonares? Probablemente, disculpa si me equivoqué en la palabra. No pasa nada, no suele pasar. Pero... Sólido. Lo que no puede ser bajo la teoría actual. ¿Qué es lo que yo te dije? De hecho, no podríamos tener un núcleo magnético si está rodeado. Yo estoy defendiendo la Tierra hueca y creo que tú me la estás refutando. Yo te estoy diciendo que dentro de la Tierra como tal, al principio te lo dije, de hecho, que había un centro sólido que estaba recubierto por un río de lava que se está moviendo en constante movimiento. Bueno, ese río de lava tendría que quitarle el magnetismo y no tendríamos campo ese naturalmente, pero el calor le quita poder al electromagnetismo. Cualquiera sabe que si calientas un imán pierde su poder. Literalmente cuando el magnetismo se genera en base a su propia coherencia. Acá estás viendo el diámetro por proporción gravitacional. O sea, nuestra masa... Van Allen. A ver, decime a qué corresponde. Dímelo tú. No, decime, vos estás llevándolo a colación. No sé a qué carajo te estás refiriendo con la banda de Van Allen. Las bandas de Van Allen son los campos electromagnéticos neutros de nuestro planeta. Y tenemos 3 bandas de Van Allen. Pero tenemos un núcleo y un campo de corteza. Entonces, o sea, tenemos... Como tal. Radiactivas. Ajá. O sea... Son 3 campos de polaridad neutra en donde nuestra tecnología se apaga. No se puede apagar porque tenemos satélites que orbitan alrededor de eso. Sí, cuando logran salir de eso se prenden de nuevo. No, si hay... Toda onda necesita un medio por el cual moverse. Un campo, un espacio neutro no permite movimiento de onda. Claro, pero por eso te estoy diciendo, el SAR como tal, el campo que se establece en base a la fuerza gravitacional. Bueno, esos campos son justificables solo con 2 cosas del modelo. Nos falta justificar uno de los 3 campos. Y de hecho, si hubiera magma rodeando al núcleo, el primer campo debería ser más pequeño, por la anulación del magnetismo a través del calor. Pero no, siguen la misma proporción áurea que tendría según la constante de Planck. Tienen el tamaño que tienen que tener. Bueno, como se dice, viento solares o la superficialidad. O sea, siempre... No tengo idea de qué me está hablando, amigo.
Pero es lo que... Me estáis hablando de la atmósfera del planeta, yo te estoy hablando Claro, solamente de los porque, campos de Van Allen. mira, la ionósfera como tal ¿Por contiene, qué me hablas de la ionósfera? porque es el manto bajo, se extiende. Ok, explícame de dónde sale el tercer campo. El tercer campo es su propia composición de masa. La Tierra contiene su propia eje gravitacional. Ok, El la eje masa genera un gravitacional campo, ya, propiamente perfecto. genera por su Tenemos un campo campo. de ¿Cuáles son los otros dos? atmosférico, que es el segundo. Los terceros son el mismo. Pero te di los tres estableciendo su formación como tal. Que uno es por su propia extensión de masa. El primero que sería el campo gravitacional convencional, el que tenemos nosotros por atracción. El segundo es el campo No te que estoy hablando de rodea campos como tal. gravitacionales ni campos electromagnéticos, Pero te si estoy hablando de son campos electromagnéticos Pero neutros. si están establecidos en base a la radiación que tiene. O sea, no es una fuerza electrónica, es una fuerza radiactiva. ¿De cuándo la radiación tiene gravedad? La radiación es atraída por la propia gravedad como tal y se establece en base a nuestra atmósfera. Se queda ahí, se queda estática en esa... Hacer eso entonces al polo sur, aprovechando el toroide electromagnético, la entrada del toroide. ¿Qué toroide? ¿Qué chingado es un toroide? ¿Un cuadrado? ¿Por qué me estás hablando de un cuadrado entre un cuadrado? ¿Qué tiene que ver eso? Toroidales son los campos electromagnéticos, amigo. Toroide. Eso es retartaria, boludo. El toroide como tal es un cuadrado entre un cuadrado. Es una figura, no sé, en Los 4D. toroides son hiperesferas, amigo. El toroide como tal, lo que dice el Por tartaria. favor, googlea toroide y te va a aparecer una naranja. Te va a aparecer una manzana, te va a aparecer el campo electromagnético del planeta, nuestro campo. Que está el toroide electromagnético convencional. Jamás dije tartaria, tú entendiste tartaria, yo dije toroide. Es un meme. Pero bueno, en sí es ese propio eje, como tal, de su fuerza gravitacional. Y de igual forma el toroide también se atrae a sí mismo por su propio eje, El toroide es electromagnetismo, es radiancia y su propia línea de extensión. Es una figura formada por o conformada por similitudes a una dona. una hiperesfera. Radiales que se atraen a sí mismo en sí. Es como funciona el eje gravitacional del propio magnetismo. Por eso te menciono al toroide como la figura, como la dinámica de lo que estamos hablando. Y bueno, pero no, o sea, no escapa en sí de la figura. El tema es si logras justificar los tres campos de Van Allen. Y es lo que te estoy diciendo. Sí, me estás diciendo uno por la masa de la Tierra, pero ahí me estás hablando de gravedad, no de campos electromagnéticos. El Coulter es el que está alrededor de la Tierra, tiene su propia fuerza gravitacional. Y el que nosotros tenemos el campo atmosférico, que es el primero, el segundo y el tercero, los que te nombré como tal. Cada uno se El trae campo entre sí. atmosférico es generado por los campos electromagnéticos que ya nombraste. Ujú. Y Así es que no vale como un tercer campo que campo. rodea la Tierra. No vale como un campos. tercer campo. El tercer campo tiene que ver con la atmósfera de la Con el Tierra. centro de la Tierra. Con su propio eje de centro. Como Ya, tal. bueno, uno de los que me están nombrando es magnetismo y no electromagnetismo. Así que tenemos el Es el campo que magnetismo. genera las placas tectónicas de la superficie y tenemos el campo que genera el núcleo. No son campos que se generan cuando ¿Y las qué es el partículas superan la electromagnetismo? gravedad. ¿Qué es el magnetismo? Decime. El magnetismo ¿Cuál es es la la fuerza diferencia del entre los vacío dos? A ver. actuando por las singularidades. ¿Eh? El magnetismo es la fuerza del Ah. vacío actuando por las singularidades. Sí, ¿y el magnetismo qué es? El magnetismo es la fuerza del vacío actuando. El electromagnetismo es el movimiento que tiene el magnetismo como tal. El magnetismo es la fuerza dimensional o proporcional a su cuerpo. No, masa. el electromagnetismo Ya es está, no el campo complicado. que generan los electrones como el Y límite, bueno, se como genera a un partir de su propia macrohorizonte masa, boludo. Es de su propio un movimiento. cuerpo. Claro. Y eso lo Y logran se vuelve a aplicar. venciendo al magnetismo, Y saliendo bueno, del si vos le magnetismo. aplicas electricidad, cambian su polaridad como tal. ¿Por qué? Porque estás cambiando la convección eléctrica que tiene en su propia formación. Ya está. Ya, eléctrico, ¿qué tiene que ver con la gravedad? Tesla hablaba de 369, nunca habló del cero, él no usó al tocar el tema del electromagnetismo. El electromagnetismo es lo que superó la fuerza de gravedad. Tesla Significa que el electromagnetismo es un resultado y no una fuerza del átomo. Tesla conjugaba como tal la función que tienen las partículas eléctricas. ¿Sabes cuál es la diferencia Partículas entre la eléctricas, teoría de la ¿cómo? gravedad de Tesla y la de Newton? A ver. Te Decime. pregunto si sabes cuál es la diferencia.
Sí, que Tesla lo veía en base a los procesos eléctricos de ejerción de masa. Ni cerca, compañero. Y Einstein tenía su propia teoría también de cómo funciona el No, convección de teoría. bueno, yo te hablo de Tesla porque Tesla es el que tenía razón. Hay muchas teorías en base a Por eso, algo pero aún no se descubre el origen de la gravedad. en base al movimiento. Es en sí lo que te estoy diciendo, es cómo funciona en base al movimiento como tal. Es un cuerpo de masa que genera presión gravitacional en sí y se genera alrededor de un cuerpo gigante, enorme. Sí, me estás diciendo lo que es, pero no de dónde proviene. La propia La fuerza gravedad. eléctrica que tiene por convección. Es lo que te estoy Me sigues diciendo. diciendo lo que la gravedad provoca. No me estás diciendo de dónde nace. No te puedo decir otra cosa que no sea de ciencia. ¿Qué te voy a decir? ¿De dónde cree que provenga? ¿Proviene de dónde proviene? De la propia energía que contiene la Yo te estoy emanación tratando de hacer del ver universo. que aún no se resuelve qué es la gravedad. ¿Cómo? No, es la prospección universales, que son constantes que necesita el universo para materializarse en base a su materia. Sí, Como estamos de acuerdo que la gravedad es fundamental para la estructuración de la realidad. de su propia ley de necesidad, como tal. Toda materia tiene que tener un eje. Entonces la gravedad es como Dios se creó a sí Todas misma. partículas necesitan intrínsecamente una fuerza. De hecho, por eso se le dice una de las fuerzas primigenias, como tal. Sabemos cómo funciona la cosa, sabemos, pero ¿de dónde viene? Pero es lo que te estoy diciendo, son fuerzas fundamentales en Mesoamérica. Yo sostengo que la gravedad es una de las formas en que se expresa la fuerza del vacío en lo manifestado. Pero ese es el problema, el vacío como tal es las partículas. Pero literalmente es eso, el vacío es eso, es cuando No no hay existe un el vacío en movimiento lo como tal. manifestado, por eso actúa a través de la singularidad. Está detrás del puente cuántico, que son las singularidades de los sistemas. Pero si quieres saber lo que es una singularidad, ¿qué es Sí. una singularidad? Decime. La singularidad es un espacio de fuerzas indiferenciadas en el núcleo de... Disrupte como tal en lo que es la fragmentación de las leyes fundamentales, como es el tiempo, la masa, la prospección de generar masa alrededor, un cuerpo alrededor No de entendí eso. nada de lo que dijiste. Sabemos que los agujeros negros son Como tal, singularidades es gravitacionales. lo que se bifurca en base a su propio movimiento, las que están compuestas. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Eso es Lo que básicamente. vemos de un agujero negro es singularidad. el macrohorizonte del fenómeno. Y aquí estaríamos hablando de la singularidad del agujero negro, no del agujero negro como singularidad gravitacional. Conocemos como horizonte de sucesos o el horizonte de eventos, como realmente se dice en la ciencia, es la propia atracción que tiene ese agujero negro para deformar o bifurcar la realidad como tal, o las partículas de ondas de luz, en resumidas cuentas. Entonces, lo contrario a un agujero negro. Rosen. Es el fenómeno más pequeño a suceder en una densidad. Sí, pero no se comprobó como tal porque a eso se lo conoce como el estado negativo también actualmente. Entonces, acá Sí, qué lo pasa. que está detrás de la singularidad sería... En base a su propia ejerción en el espacio. O sea, No, yo nuestro te estoy espacio diciendo que detrás de conforma- la singularidad están las realidades de la antimateria, que funcionan en el ángulo contrario con las leyes invertidas. No, antimateria como tal son partículas que aún no establecen una ordenanza en nuestra comprensión como tal. No hay una definición dada a la antimateria. Yo Ya no que te es estoy hablando si la materia ciencia ya que descubrió lo que es. Se hace que las compone- cosas existan o las descubre. Claro, y yo me voy a lo pragmático. Yo te hablo de las cosas como son. No, como tú te vas la a lo va decir seguro, cualquier a persona. las otras. Eso. O sea, Es que lo eso demás significa que no le aportas nada a la ciencia. Lo único que haces es repetir lo que ya está. Pero si yo no quiero hacer aportes a la ciencia, ¿quién te dijo Bueno, eso? yo sí, pues por eso estoy planteando teorías que aún ni siquiera a los más cabezones se les ha ocurrido. A ver, propone. Por ejemplo, hace poco, dos premios Nobel de física propusieron que la conciencia era el cerebro se ilumina desde atrás hacia adelante, se apaga y luego se enciende de nuevo desde adelante hacia atrás, porque el procesamiento de la información no sucede en el cerebro. Eso lo planteó este premio Nobel. Mi teoría, y pasan a lo que sería nuestra alma del otro lado. Ahí se produce el intercambio de información y luego vuelve. Pero eso como tal no es una teoría, es una Eso fundamentación. explicaría por qué cuando vemos que vuelva a salir por donde mismo. A ver, es que en el cerebro Porque no hay el proceso no está sucediendo allí. Tampoco está cerrado.
O sea, no hay realmente una salida en un campo cerrado. Como tal, lo que vos estás planteando es algo que se dice en la neurociencia. A las neuronas, que por ser tubos de átomos, lo único que puede pasar por ahí es lo más pequeñito. Por ende serían microhorizontes de sucesos. O sea, vos me estás proponiendo que el cerebro funcione en base a un cerebro con... Lo que nuestro cuerpo sabe hacer es lo que el alma aprendió a hacer, reflejado en lo físico, básicamente. Pero los chakras es el centro de todo el asunto. El sexto y el segundo son dualidad del cuarto. La entonces, voluntad es donde yace todo el poder. El intelecto es un resultado, el instinto es un resultado. a ver, entonces, la sinapsis, por ejemplo, que es algo muy común que pasa en el cerebro, que es lo que nos permite hacer raciocinio y formular ideas, como tal. ¿Cómo funcionaría esa base sináptica? Bueno, yo digo que la singularidad básicamente sería un agujero tridimensional. Y su presencia genera un vector en equilibrio encima. Como tiene una polaridad, tiene una arriba y tres campos con propiedades abajo que están invertidas. Y allí yace todo el tema de la conciencia, la propiedad que tiene cada campo frente a la información. Pero ahí La te mezcla estás, de los campos genera distintos resultados. claro, pero ahí te estás limitando a lo que es el campo tridimensional, que si bien contiene nuestro universo como tal, las fuerzas tridimensionales, también se han entendido proporcionalmente las cuatro dimensiones como tal, que son tiempo, que van tiempo, Las dimensiones son... la superficial profunda y la profunda como tal, si no me estoy equivocando. No, te estoy hablando de que tenemos interacción con nuestro toroide porque allí está nuestra información. Y que ese toroide tiene campos y el cerebro el segundo. Como tal, eso no escapa a la idea de la neurociencia, porque en sí nosotros producimos cargas iónicas. O sea, Yo técnicamente, yo no busco enfrentarme a la ciencia, yo busco hacerla crecer. pero es lo que yo te estoy diciendo, genera un campo gravitacional alrededor nuestro. Sí, hay un campo Dale con mínimo campos de potencia gravitacionales, baja, campos electromagnéticos. y El eso campo genera un gravitacional es la gravedad que ejercemos y ya. Ujú. Y eso genera un campo gravitacional. Todo al tener electricidad Y puede todo generar un tiene campo gravedad que gravitacional. tiene que ver con el tema de la conciencia. Es el movimiento fluctual que tiene el magnetismo. ¿Cuál es la diferencia entre protones y electrones? Que el protón es una masa atómica conformada por sí mismo y el electrón es una masa conformada por aglomeraciones de otras partículas. Hola, Vol, ¿cómo estás? Esperaba que me dijeras que el electrón tiene carga y no masa y que el protón tiene masa y no carga. Entonces, al mencionarme que no tiene... En su conformidad, o sea, como definición. Solo trato de señalarte que hablar de magnetismo cuando estamos tratando de hablar de conciencia, cuando es electromagnetismo, es, no sé, desviar el tema a otra cosa que no tiene nada que ver. Y por ende sería sofismo solamente. Perdón, pero yo no puedo hablar de otra cosa que no sea ciencia como tal. O sea, yo Bueno, hablo yo te estoy pidiendo que hables de electromagnetismo, que es ciencia. eléctricos como tal. No es algo intrínseco, no es algo distinto, son de la misma conformidad. Por ende, si hablamos de campos electromagnéticos, Por la gravedad del sistema generando un campo de electrones. Es un resultado. La gravedad ya está considerada cuando se habla de electromagnetismo. ¿Se entiende? es que son lo mismo, te estoy diciendo. No te Es dije lo que... mismo. O sea, no es lo mismo en esencia, porque una cosa es el propio movimiento que Ponte tiene. de acuerdo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Pero si desde un principio te estoy diciendo que es lo mismo, la electricidad como tal genera un campo magnético, porque es la propia fluctualidad que tiene la No, la electricidad. electricidad genera electromagnetismo, no de la misma forma. No es el mismo principio. Pero el magnetismo es literalmente. Dice Volk, si lo podés subir. Perdón, es que justo lo vi el mensaje. Yo no estaba viendo eso hace rato. El magnetismo es mucha masa acumulada que genera un campo gravitacional como tal. Es una atracción que se genera. ¿Y por qué me sigues hablando de gravedad y campo ¿Me gravitacional cuando el tema me es permites? electromagnetismo? Pequeña confusión. A ver. De las fuerzas elementales del universo está el electromagnetismo. Y por un asunto de inducción, tú a través del electromagnetismo se genera la electricidad.
De hecho, por ejemplo, el campo eléctrico de la Tierra, o sea, de hecho el campo, la ionosfera o el campo electromagnético que existe en la Tierra se genera como si fuese una especie de dínamo por la fricción del núcleo ferroso. ¿Cachai? De hecho, tienes, por ejemplo, como prueba, para hacerla más corta, ¿por qué Marte no tiene un campo electromagnético que lo proteja? Porque no tiene un núcleo ferroso Tiene uno. para poder generar ese campo electromagnético. Entonces, como te digo, la fuerza elemental del universo no es la electricidad, es el electromagnetismo. Y la diferencia entre un imán y un electroimán es que el imán, dada su composición molecular, genera magnetismo. Claro, es una cosa natural de su Claro, de el su electroimán, estructura. tú necesitas meterle electricidad para que a través del proceso de inducción, ¿cachai?, Se ordene. generes el magnetismo. Que ¿Cachai? la Esa cosa es toda se la ordene diferencia. gracias a la electricidad. Entonces, pero lo que sí hay que entender es la misma wea, los dos funcionan igual. La diferencia que es estoy diciendo. cómo se produce el magnetismo, nada más. Claro, Claro. son principios diferentes. Y el magnetismo, el electromagnetismo como tal, es una fuerza, pero que realmente necesita la electricidad para su conformidad. Eso es lo No, que no, 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 el no, caseto no. está ahí al revés. Espera, permítame, No, no al sé. revés. Es al Al revés. revés. La electricidad es una derivación. La velocidad de los electrones. Ujú. ¿Perdón? La velocidad de los electrones hace que se sobreexciten y Ahí te fuiste para el otro lado que no era. De la hecho, no. teoría de la relatividad dice que la masa acelerada genera energía. No, no, nada que ver. De hecho, Eso todo lo significa contrario. mc al cuadrado. A ver, amigo mío, a ver, permíteme, no, sí. Y perdón no, pero no, lo que acabas de decir no tiene ni la más puta realidad Ya, a ver. relación con la realidad. Lo que significa que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, te está hablando de la energía potente. No tiene nada que ver con lo que te acabas de decir. Claro, pero eso es lo que yo le estaba explicando. Disculpa, cuando pero ahí yo me vi estáis la- hablando de fragmentar la masa. ¿Qué pasa con el factor de la aceleración? Amigo mío, lo que está a ver, para que entiendas qué tanta energía le puedes sacar a tal objeto de tal masa. Eso es lo que te está diciendo. Ahora, Sí, y yo te estoy explicando que la aceleración que sufren los electrones por el giro provoca que se sobreexciten y generen más energía, a ver, creciendo amigo en mío, tamaño, te hago una consulta, no sé, tú sobrepasándose y asumes, generando un plasma eléctrico. espérate, que aquí ya caché tu confusión. ¿Tú asumes que puedes modificar la velocidad de órbita de un electrón en una partícula? No, yo digo, La relatividad tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad del intercambio en la superposición cuántica. no, yo estoy diciendo que ¿Ya? esa Voy a dar la molestia de explicártelo y sé que después de esta explicación, de la explicación, lo más probable es que me bajes, viejo, porque te juro, no tienes ni la más puta idea de lo que estáis diciendo. Lo que tiene que ver con energía y aceleración, lo que te está diciendo es que un objeto, mientras más se acerque a la velocidad de la luz, más energía sin masa es la única que puede viajar a la velocidad de la luz. Pero en cuanto tengas una partícula con masa, o sea, con un bosón de Higgs, como mínimo 1, eso ya tiene masa. Por lo tanto, mientras más se acerque a la velocidad de la luz, mayor cantidad de energía necesita. Por lo tanto, no hay una forma en la que tú puedas hacer que algo, además del fotón, se mueva a la velocidad de la luz. Ni tampoco tienes cómo hacer que algo, por ejemplo, un fotón, se mueva más rápido que la luz. ¿Me entiende, amigo mío, que no tenía ni la más putísima idea? Llama mucho la atención. Por favor, La verdad, no es permítame hacerle primera una vez pregunta. que yo me encuentro con Por gente favor, como tú, permítame hacerle pero... una pregunta. Dale. Digamos que tengo un arma y yo sé con qué fuerza dispara. Pongo un muro a cierta distancia. ¿Puedo saber con qué fuerza va a chocar la bala con el muro? Es que, a ver, ese cálculo tienes que hacerlo ocupando ocupando la física de Newton. No. Amigo mío, agarra un paquete de cabrita porque esto lo voy a disfrutar. Gnosis. Lo que Dígame, acabas de decir es una burrada del tamaño de una catedral. Cuando por favor, tú ilústreme. Te lo explico. Cuando tú trabajas con objetos a escala humana, ocupas la ley de la gravedad de Newton. ¿Me entiendes? Si tú pones una bala, no viaja en línea recta, viaja en una parábola. Entonces, Por amigo favor, mío, si me entienda. va a corregir, corríjame es que directamente. eso es lo que estoy tratando de hacer y de verdad me encuentro todos los días con gente que se las da de Es bacán y no tiene idea irrelevante que está hablar de la hablando. parábola de la bala. El tema es con cuánta El- fuerza sale y con cuánta fuerza impacta. Cuadrado. Y ahí tienes la fuerza, cuántos joules golpeas. Eso, y esa es la fórmula, y eso es parte de la matemática de Newton. Masa por aceleración al cuadrado. Dinámicas constantes. que son Listo. las- Ahora, cuando tú estás hablando en escala cósmica y le querés meter teoría de la relatividad, eso es otra matemática, amigo mío. Otra.
Entonces, porque insisto, trabaja no con la tiene ni la velocidad más de la puta luz. idea. Por favor, weón. ¿Puedo hacer una consulta Acabas de rápida? decir que es masa por aceleración al cuadrado. Pero eso es para matemática newtoniana, no matemática de Einstein. Es Funciona lo mismo diferente. si por... cambias la No, ¿cómo variable se te de la ocurre decir velocidad de esa la luz. estupidez? Por favor, deja de avergonzar a la gente pensante, weón. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Funciona la matemática de Newton. ¿Por qué, por ejemplo, la órbita de Mercurio? ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Por eso estás haciendo el ridículo, porque te las das de inteligente y te las das de bacán con algo que no sabes y te pones a inventar, En este inventar momento lo único conceptos. que está haciendo es negar lo que yo hago. No ¿Entiende cuál sabía. es la diferencia entre constantes y variables? Amiguito, por favor, Igual- déjese de hablar de estupideces y por favor ponga atención a ver si es que Deje cuando de termine el insultarme y libro... argumente como Por debería eso, estar pero guarde argumentando. silencio, tal vez hoy Ay, día aprenda aguántalo algo. un poco, Es quiero que he hacer una guardado consulta silencio rápida. y lo escucho y Ya. lo que dice no me refuta. Ya, ¿Puedo a ver, hacer una niño. consulta rápida? Que Dale, Calceta. es por curiosidad nada más. Lo predije hace como 10 años Oh, y íbamos a poder Weón, volver no tenía idea la diferencia entre la ley de gravedad de Newton y la teoría de relatividad y venís con que hiciste una predicción de una partícula hipotética. Weón, pero por favor. Oye, Calceto, ¿verdad, viejo? Gracias, pero Por ahí te lo deben- Yo tenía una duda posta de la cuasipartícula esta que es el Polariton, que recientemente se descubrió. Bueno, no hace mucho, digamos, que creo que fue en 2018 más o menos. Pero sí, fue una partícula hipotética, como dice Volk, en la cual se pudo no sintetizar, pero sí llevar a cabo en experimentos de Es laboratorio. un laberinto de cristales usando láser. No, claro, pero Volk Oye, pero en este rato, si tuvieses una idea de lo que estáis hablando, hubieses tenido una conversación con Calceto. De hecho, lo que tú estás diciendo, yo estoy seguro que si lo meto a ChatGPT, me sale exactamente. Mira, es más, vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a poner un detector de inteligencia artificial. Dale, repite lo que dijiste, por favor. Amigo, por favor. Me ha refutado, pero se queda en eso, en la amenaza Ya, de que... a ver, amigos, estoy a ver, mal. se lo digo de nuevo. Ya, se lo voy a tratar de explicar de nuevo y le agradecería que por favor trates de escuchar. Y bueno, sí tenía razón, ha sido muy desagradable, pido las disculpas del caso, empecemos de nuevo. ¿Te parece? ¿Entiende la diferencia entre decirle a alguien que está equivocado y demostrar que está equivocado? Sí, por supuesto. Por lo mismo quiero que conversemos y veamos si es que estamos equivocados o no, porque aquí la idea es que aprendamos todos. Tal vez esté... pero dentro de todo entendible, que es la que se está diciendo en las noticias, que realmente no es así como tal. Porque realmente lo que se hizo para sintetizar esto es la reabsorción emitida por su propia fuerza, que es la fuerza de luz y la propia materia en sí que lo rodeaba a la partícula. Pero como tal, mi duda es que siendo la luz impactada, pudiendo haberse sintetizado, no se ejerció una cierta presión. Está bien, pero se sintetizó la luz y vos habías dicho que la luz, si tuviera un cuerpo de masa, no podría, por así decirlo, fluctuar más allá del campo. ¡Oh, Dios! Que se me están mezclando todos los conceptos. No, sí te entiendo, te entiendo. Me imagino que te refieres a los experimentos con luz sólida que se hicieron. Eso. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí tenéis que empezar a estudiar un poco más en profundidad porque esto ya no obedece a la lógica común. ¿Me entiendes? Entonces aquí, o sea, a ver, Una trinidad, qué curioso. ¿de qué está hablando este tipo? A ver, no es que es una trinidad necesaria, es que no importa. Sí. ¿A qué te refieres con una trinidad que... Una forma Espérate, positiva, espérate, una espérate. forma negativa y una forma neutra. A ver, lo que pasa, Gnosis, es que no es que se eliminen los otros estados de la materia y aparezcan solamente estos tres, ¿ya? Yo no he Se hablado crean- de eliminar, dije Ya, si se crea un nuevo estado. Sí, lo que pasa es Yo que no te sale entiendo con- por qué A ver, escuchan lo Gnosis, que quieren escuchar. Gnosis, a ver, Gnosis, lo que pasa es que cuando te dice, cuando estoy comentando de que se crean tres estados nuevos de la materia, porque no solamente se crea luz, ya, ahora el Los problema tres con tipos. eso, sí, lo que pasa es que no son solamente tres tipos, tú tienes más estados de la materia. ¿Me entiendes? Tienes líquido, sólido, gaseoso, plasma y ahora tienes estos nuevos estados de la materia. Acabas de Tienes- usar esos mismos conceptos para definir los tres nuevos estados. Sí, lo que pasa es que para generar Es esto, justamente a lo que me refiero, la escalaridad de la realidad. a ver, Algo del conocimiento de los antiguos y el moderno. sí, lo que pasa, amigo mío, es que no te estáis validando del conocimiento moderno, posiblemente del antiguo sí, pero del conocimiento moderno no. ¿Ya? Ahora, mira, Yo no he vamos visto a el conocimiento moderno refutar al antiguo, pero sí he visto nuevo refutar al antiguo. Y el conocimiento Ajá. nuevo
refutó la idea de que la gente se enfermara por malos espíritus. Yo hablé ¿Ya? de conocimiento, no de supersticiones. Pero era conocimiento al fin y al cabo. La superstición y conocimiento depende de cómo lo veas. Para una persona cristiana primero, por ejemplo, del siglo II antes de Cristo, por ejemplo, él sabía que existía Zeus. Pero por ejemplo, para un católico, no sé, que vivía en Francia del siglo XI, él asumía que eso eran supersticiones. ¿Me ¿Por qué será entiendes lo que? relevante lo que menciona? Si la verdad sigue siendo verdad, se A crea ver, en ella o no. no sé, es que entre superstición y creencia la diferencia es solamente quién cuenta la historia. Entonces, Y yo le estoy volvémoslo. explicando que a pesar de No, esa diferencia, la verdad va a Calceto, seguir siendo yo, verdad. amigo mío, de verdad, A ver, yo estoy intentando escuchar ambas no, cosas. no, 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 amigo mío, no, aquí no sacas nada. Yo te recomiendo, mira, yo ahora me voy y te recomiendo que hagas lo mismo. Mientras más te quedes aquí, más neuronas vas a perder. Aquí, insisto, o sea, aquí lo más probable es que te vendan una piedrita mágica, algo por el estilo. Así que te Uy, dejo qué buenos los un argumentos, abrazo. weón. Me Está, dejaste es destrozado. que, Voy a ir al viejo, psicólogo y la va entiende, escuchando y tú que no te eres vaya el que se niega bonito, a entender lo que Gracias que te digo. vaya por bonito. haber venido, en serio. Pero, bueno, o sea, Y perdón, así con los dogmas de la ciencia, pues chiquillos. yo sé que Volk tiene su forma de expresarse. Yo trato de escuchar siempre, pero Volk es muy aférrimo a la ciencia en sí. De hecho, por eso me agrada. Pues es muy Sí, aférrimo. hubiera sido interesante. Claro, pero acá te está... Bueno, es que pasaron muchas cosas. Me quedé todavía con la duda del polaritón, pero bueno. Porque vos lo interpretás como la partícula de luz que es refractada en sí misma en base a cristales, si no me equivoco. Es lo que vos me estás diciendo. Y generara estados extraños, que era la teoría. Y lo lograron. Sí, no. A ver, sí. A ver, yo soy más paciente en este sentido. Y esos estados lo lograron variando la intensidad del láser. Como tal, la cavidad óptica que se genera se reabsorbe así. O sea, no pasa, se reabsorbe. Se dice pasa porque la frontera de eventos que sucede entre ese fotón y el otro fotón, que son el mismo en un estado uniformado, cuasi porque no tiene una función como Vamos, tal, la actividad. básicamente se va a desarrollar la tecnología de los campos de fuerza y los rayos de tracción. No se lo está llevando mucho para ese lado, se lo está llevando para Y estoy viendo que lo están viendo más tecnología para la cuántica. computación Sí. cuántica. Sí, pero porque hacen multiprocesos que se generan a partir de un mismo proceso. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Sí, me expliqué bien. Sí, En sí, la computación cuántica funciona como un estanque al que le caen gotas. mm, míralo más como una red Como en que van base surgiendo las cosas a medida de que son necesarias. como tal. La física cuántica funciona en base a la ejerción que tienen los procesos que se generan a partir de los macroprocesos. Y la ¿Y por qué insistes en computación hablar tan cuántica, rebuscado? porque No me es más gusta fácil hablar decir técnico. que se reemplazó el binario al controlar la polaridad de las partículas. No, es que el tema es ese. No es El más fácil binario como decirlo tal, así. el binario Reemplazó el binario en digital para hacer que las partículas directamente hagan eso. es que es una traducción como tal, el binario que literalmente, a ver, todo en el universo como tal se podría traducir a un ¿Por qué tienes binarismo. problemas con la forma simple en la que digo las cosas? Yo lo que No, busco es que la gente que no entiende de estas cosas las pueda entender. Y por eso uso las palabras más simples que puedo. Y como si multiplicar una explicación a 50 palabras cuando pudieron ser 5, no es sintetizar. Sintetizar es decirlo en técnicamente 5. ser ético en base a cómo se habla, porque yo trato siempre de que no haya un hueco como lo que pasó con el tema del electromagnetismo, como la cabeza con tal. Pero lo que yo trato de hacer es que se entienda que el binarismo como tal es una fluctuabilidad en su estado positivo y negativo. Ya está, nada más, es eso. Simplemente. ¿Y el Que neutro? se traduce como un 1 y 0. Nada más. Es la forma práctica que tiene el humano de sintetizar el lenguaje del universo por método lingüístico, forma Yo elegante. el binario lo entiendo como idioma máquina. Es un idioma universal como tal, es una constante universal que siempre se rige por ¿Y el variabilidad. lenguaje que podemos diseñar a través de un código es universal? Está raro, compadre. Es que es un idioma como tal que se puede interpretar en base a los procesos que hacemos para traducirlo. Sí, es un idioma como tal.
La pregunta fue si los idiomas son algo natural o lo creamos nosotros. El idioma como tal es algo universal. ¿Existe el binario si no existen los humanos? Efectivamente, existe. Metódicamente refinado que sigue un patrón conductual como tal, que no tiene una interferencia humana. Es algo que está intrínsecamente o necesariamente escrito en el universo, que es la proporcionalidad matemática que se genera por una constante de, por así decirlo, No, cruce, suena binario y proporción juntos. que siguen por su propia constante. El binario en sí es un lenguaje de esa Entonces constante. dices que los fenómenos de la naturaleza tienen un mensaje. Todo El lenguaje de estudio, otra creación del ser humano. No algo que eh, está ahí sin el ser humano un existiendo. lenguaje de estudio porque independientemente si no está el humano puede haberse estudiado de otras maneras también, como tal en sí mismo. Siempre puede haber un estudio aun si el humano no está. Elimina la existencia del observador. Eso es lo que Pero, te estoy preguntando. ¿Existe lo pero binario si no existe un observador? es exactamente lo que yo te digo. O sea, el humano si no estuviera sería la misma mierda porque cualquier especie podría traducir humanos. Y yo te hablé en pro de la humanidad No como dije tal. la palabra observador. De igual forma, si el árbol cae, sí sigue siendo sonido. Como tal, sí sigue habiendo un lenguaje, aunque el humano no No, esté. si no hay nadie que escuche el árbol, no hace ruido. Pero es por lógica, sigue haciendo el sonido. Se hace la No, lo que propagación hay de es onda. vibración. O sea, sigue habiendo la misma constante de ley, aunque el humano no esté inmediatamente escuchando. ¿Qué tiene O que sea, ver con lo binario? La pregunta es que tú es dices que el binario es exactamente. un lenguaje universal. Y yo te Claro, pregunto, ¿en qué me hablas de una creación del ser humano? Te estoy preguntando de la naturaleza. Tú dices que es un idioma universal. Para ser universal debe estar allí con o sin humanos. Pero todo y lo que es me dices se exactamente lo que te basa estoy en diciendo. creación humana. Si el humano no está en una parte del universo y de la nada nos llega un pulso cuásar y destruye la Tierra, el humano no estuvo viendo ese pulso cuásar. Y aún así el universo va a seguir en su propio Y sigue continuo sin ser el movimiento. tema. Bueno, Pero, cambiemos de tema mejor porque parece que no cacháis la idea a lo que voy. ok. Bueno, yo igual tengo que hacer, ya son las 11 y normalmente grabo hasta las 11 nomás. Nada, no hay problema. Gracias por haberme invitado entonces. Gracias a ti por el valor de enfrentarse en un debate. Lo único que hizo fue atacar con ad hominem en No, vez de pero demostrar lo que no, estaba diciendo. no te enojes con Bolt porque es re No, buena si yo no persona me igual, es enojo, buena para piba. enojarse hay que crear rencores y los despiertos no creamos rencores. Entendemos De que las cosas son lo forma. que son nomás. No te enojas, creo que es la naturaleza del perro. Ah, Entiendo que la sí. naturaleza del cientista es abrazar los preceptos de la ciencia sin jamás detenerse a pensar si están del todo correctos o si están completos. Comprendo, pero prefiero pegarle un sope y gracias igual por haberme invitado, pero en A sí ti, es eso. compañero. Eh, bueno, y gracias a todos por estar. Adiós, gente. Chao, Calceto, señor Calceto. ¿Qué pasó en el chat? No tengo idea qué pasó. Pero se fijaron que cuál es la distancia ahí en decirle a alguien que está equivocado y se dé mínimamente tiene que ser trino. Sí, a eso voy. Que muchos de los preceptos que no ha metido la religión los han cargado con antropocentrismo. Como que tendría que sería la idea de que tienen que ver solo con nosotros. Por ejemplo, esto de que trino, no solo Dios es trino, todo posee la cualidad de ser trino. Nosotros nacemos niños y somos neutros hasta que decidimos que tenemos un gusto sexual y nos vamos para el lado de lo masculino o para el lado, por ejemplo. En la política, por ejemplo, tenemos la derecha, tenemos la izquierda y tenemos el centro. En todo tenemos trinidades. Lo mismo que estábamos hablando sobre eh, los tipos de materia. Está lo sólido, lo líquido, lo gaseoso. También son tres partículas estructurándose como se estructuran en lo sólido, armando cuadrículas cúbicas. Todo es trino y vuelve a trinar y vuelve a trinar. Y si creas algo a partir de un polo, eso que creaste puedes trinarlo también. Y por eso hay tres formas del luteranismo. Todo es trino, así es, pero eso convierte a la binera la base de la observación.
Ese es el detalle simpático. En la dualidad que nosotros podemos percibir, estamos nosotros mismos como tercer factor sosteniendo la dualidad. Cuando decimos que el agua es a través de un espíritu, que sería el tercer factor. Oh, ya se me hizo tarde, chiquillos, lo siento, voy a tener que marcharme, tengo que atender las cosas de la casa. Va a llegar. Chicos, hasta la próxima. Mañana es viernes, así que puede que lo pueda hacer como de las 2 de la tarde para adelante. Horario Chile. Chicos, gracias por estar. Tenéis que aceptarlo porque así me lo enseñaron. Es lo mismo que dice un creyente sobre su Biblia. Gente.